Muchas gracias, muy buenos días, saludos. Muchas gracias, hermano Jairo, por ese hermoso alabanza, ese hermoso don al servicio del Maestro. Gracias, hermano Ivón, por la organización y la invitación. Y a todos los hermanos que están aquí presentes, también gracias por estar presente, por ser parte de este análisis, estudio de este mensaje. Gracias también damos a nuestro Dios que nos permite compartir esta palabra y que nos dio hace más de 150 años estos mensajes para nosotros, para nuestro bienestar, para nuestra bendición, como hemos leído en la palabra, que el deseo del Señor es que tengamos salud y que tengamos prosperidad. Siendo así, el tema de hoy tiene que ver con la siguiente visión que se le dio a Elena de White en relación a este mensaje de salud, a nuestro mensaje de salud. El primero, como ya vimos, tuvo que ver, fue en 1848, y este tema de hoy vamos a estudiar la visión dada en 1854, cuyo contenido es la limpieza de los santos y el control del apetito. Así que bueno, vamos a ir avanzando juntos en este mensaje. La primera referencia que tenemos data de 1851, recordando un poco lo que hemos estado estudiando en la semana. Tenemos en este libro llamado La historia de nuestro mensaje de salud, que también lo podemos encontrar en el libro Mensajes Selectos, tomo 3, página 311, la siguiente cita, que dice: a finales de 1851, uno de los hermanos escribió a la señora White preguntando si ella había visto en visión que era incorrecto usar tabaco. Respondiendo el 14 de diciembre de 1851, la señora White escribió en términos inequívocos, y atención con la palabra: he visto en visión que el tabaco es una hierba inmunda y que debe ser dejado de lado o abandonado. Dijo mi ángel acompañante: sí, es un ídolo. Es tiempo de que se abandone. Y a menos que se abandone, la desaprobación de Dios estará sobre quien lo use y no podrá ser sellado con el sello del Dios viviente. Entonces, noten la relación que hay entre este mensaje, esta primera visión de salud, y el mensaje del enseñamiento. Esto fue, como ya dijimos, diciembre de 1851. Otra carta del mismo año. Aquellos que han tenido el hábito de usar tabaco enfrentarán una lucha para dejarlo, pero no deben desanimarse. Ahora miren la parte de la metodología recomendada para la victoria. Dice, que sea humilde como lo fue el hermano Rhodes cuando estaba dejando de usar tabaco. Pidió a los hermanos que oraran por él, y así lo hicimos. Fue sanado y no lo ha deseado desde entonces. Así que esta cita es maravillosa, es importantísima. Obviamente tiene que ver con el tabaco, pero aplica también al café, al té y a todo lo que vamos a ir estudiando, que es dañino. ¿Cómo vencerlo? Bueno, hacer como el hermano Rhodes. Seamos humildes y pidamos a los hermanos. Así, ¿verdad? Como hemos hecho al día de ayer, que se hacen las oraciones, se escriben las peticiones y todos oramos juntos en el culto de la noche. Y ahí tenemos dos cultos. El que tiene en el horario de España, o sea, de Europa, y el horario de América. Y pidamos a los hermanos que oren por nosotros, y para que se cumpla la promesa seremos sanados y no lo desearemos desde entonces. Entonces, aquí está la clave, la victoria en la justicia de Cristo con la ayuda de la hermandad, intercediendo todos en oración. Y bueno, hay una cita más en 1854 que dice: vi que todos los que halagaban al yo haciendo uso de la hierba mala y sucia que es el tabaco, debían ponerlo a un lado y dedicar sus recursos a fines mejores. Si todos procurasen ser más económicos en su indumentaria, privándose de algunas cosas que no son realmente necesarias, y pusieran a un lado las cosas inútiles y perjudiciales, como el té y el café, y dieran su costo a la causa, recibirían más bendiciones aquí y una recompensa en el cielo. Esto es en 1854. Entonces fíjense cómo va avanzando los mensajes de salud en esta etapa primera, enfatizando el tabaco, enfatizando el té y el café como cosas malas, haciendo que el pueblo vaya avanzando en esa reforma paralelo que es parte del sellamiento,
Y ya vemos ahora, en este mismo año, 1854, que se añade, o se le da otra visión a Elena de White con referencia al mensaje de salud, pero otro aspecto que hasta entonces no se había revelado. Y aquí viene la parte nueva que vamos a estudiar hoy. Dice así: entonces vi una falta de limpieza entre los observadores del sábado, ¿sí? Entre los sabatistas. Una falta de limpieza. ¿A qué se refiere? Sigamos leyendo. Vi que Dios estaba purificando para sí un pueblo peculiar. Él tendrá un pueblo limpio y santo, un pueblo en quien pueda deleitarse. Aquí, digamos que en nuestra costumbre, pareciera que estuviese hablando en términos de limpieza espiritual, pureza espiritual, santidad. Pero si seguimos leyendo, nos vamos a dar cuenta que aquí está hablando de una limpieza física. Sigo leyendo. Vi que Dios no reconocerá como cristiano a una persona descuidada o impura. Su desaprobación está sobre tales personas. Nuestras almas, cuerpos y espíritus deben ser presentados sin mancha por Jesús a su Padre. Y a menos que seamos limpios en nuestra persona y puros, no podremos ser presentados sin culpa ante Dios. Vi que las casas de los santos, atención, las casas de los santos deben mantenerse ordenadas y limpias, libres de suciedad, inmundicia y toda impureza. 1854, Elena de White, lo podemos ver esta cita en el mensaje selecto tomo 3, página 311. Entonces aquí está hablando de la higiene personal de nuestros cuerpos y de la higiene de nuestras casas, de la limpieza, que es parte también integral del mensaje pro salud. Y fíjense que yo jamás he escuchado a nadie hablar de estas cosas de la limpieza. Puede ser que algunos dicen, no, pero es que esto es algo que se sobreentiende. Bueno, puede ser que se sobreentienda, pero igualmente no se cumple, igualmente no se hace. Entonces es importante el énfasis de verlo desde el punto de vista como Dios lo ve. Aquí se lo está dando como Dios lo ve. Dios quiere un pueblo no solamente santo, sino también limpio. Limpio físicamente, que tenga cuerpos limpios, ropa limpia, casas limpias. Dice que Dios no va a reconocer como cristiano a una persona que sea descuidada en su limpieza o impura. Fíjense que hemos estudiado en estos sábados anteriores, en los estudios de la tarde, hemos estudiado algunos capítulos del libro Ministerio de Curación y justamente hay dos capítulos, o hicimos dos estudios, uno donde se hablaba de la higiene entre los israelitas y otro la higiene en el pueblo sabatista. ¿Y qué decía? Ambos citas y ambos estudios mostramos citas de la Biblia, por ejemplo, donde se habla de cómo Dios esperaba la limpieza física del pueblo. Y Dios es el mismo, Dios no ha cambiado. Cuando se fue a encontrar con Moisés y el pueblo allí en Éxodo 19, antes de proclamar los 10 mandamientos, encontramos que los mandó a bañarse y se laven sus cuerpos, laven sus ropas, no tengan relaciones íntimas, y al tercer día yo me manifestaré a vosotros. O sea, Dios quería que se preparasen limpiando sus cuerpos, limpiando sus hogares, sus ropas, y estuviesen así listos y preparados para cuando Él proclamase los 10 mandamientos, cuando Él se manifestase y hablase de forma audible a su pueblo. Y vimos también que después, en los estatutos que se les fueron dados por medio de Moisés, también hablaba de cómo gestionar los excrementos, cómo debían ser la limpieza, se veían emisiones, si el hombre o la mujer tenía, bueno, el hombre en este caso tenía emisiones, si la mujer también tenía sangre, tenía que haber una limpieza y había una cuarentena, no podía, quedaban inmundos, si alguien tocaba un animal muerto, todo tiene que ver con higiene, limpieza. Ese es el mismo Dios. El mismo Dios que dio estas visiones a Elena de White y enfatizó lo mismo al pueblo adventista. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que ella vio? Esto es una visión, no es una comprensión de Elena de White, es una visión, y vio que había falta de limpieza entre los observadores del sábado. Entonces, la pregunta es, ¿qué vería si fuese hoy esto? Si la visión fuese hoy, ¿cómo estaríamos los observadores del sábado ante Dios? ¿Cómo estamos ante Dios?
Y cada quien tenemos que evaluarnos y entonces entender que Dios quiere un pueblo limpio y santo. Un pueblo que no sea descuidado en su persona. O sea, Dios, una cosa es el orgullo y la vanagloria y otra cosa es el descuido. Y ambos son, como siempre nos damos cuenta, dos extremos que Dios no desea. Dios no desea el orgulloso y el vanaglorioso, como tampoco desea al que anda sucio, descuidado. No, ni lo uno ni lo otro. Y dice que hay una desaprobación de parte de Dios, ¿no? Esto, recordémonos que Dios requiere de las ofrendas que sean limpias, perfectas. Y en este caso la ofrenda, el cordero que debemos presentar somos nosotros, porque en Romanos 12 dice, presentad vuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios, un sacrificio viviente. Y también lo vemos en otras partes de la Escritura, donde se menciona acerca de lo mismo, acerca de lo que Dios pues requiere de su pueblo. Cuando dice, por ejemplo, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Entonces hay una contaminación física que hay que evitar, como también una contaminación espiritual. Entonces, eso está en 2 Corintios capítulo 5. Entonces, y lo asocia en esta cita que estamos leyendo, dice que a menos que seamos limpios en nuestra persona y puros, no podemos ser presentados sin culpa ante Dios. O sea que hay culpa en andar voluntariamente, voluntariamente sucios. Las casas también, no solamente la persona, las casas de los santos, dice la final de la cita, las casas de los santos deben mantenerse ordenadas y limpias, libres de suciedad, inmundicia y toda impureza. Y eso cuando estudiamos el tema de la sangre también se veía que no debían haber alrededor de la casa hojas pudriéndose, putrefacción, que no debían haber basura. Todas estas cosas no pueden haber en las casas de los santos. Miren que parece mentira que hasta en estas cosas tan pequeñas Dios tiene cuidado y Dios ha dejado un mensaje claro para que nosotros lo entendamos. Entonces, bueno, esa es una de las cosas que se da en esa visión. Lo siguiente que se menciona, ya teniendo ese punto claro, la siguiente parte, el siguiente énfasis que se hace en el mismo año, 1854, es la siguiente cita. Está en la misma página, mismo libro, párrafo más adelante. Vi entonces que el apetito debe controlarse, que no deben prepararse alimentos muy sazonados, suculentos o grasosos, y que lo que se gasta en satisfacer el apetito debe ponerse en la tesorería de Dios. Aquí ahora habla del apetito, pero noten que todavía en cuanto a la comida, no señala ningún alimento en particular. Porque va a hablar, o Dios está enfatizando algo que todavía es más importante sobre qué alimento puedes comer o no. Está hablando del apetito, el control. Está hablando específicamente de la glotonería. Y dice que debemos controlar nuestros apetitos. O sea que, y especifica en puntos clave, alimentos muy sazonados, mucha sal, muchos condimentos y con grasa. Aquí la grasa, obviamente el significado de grasa no es lo mismo que aceite vegetal. Aquí grasa se refiere a la grasa animal. Entonces, en esta visión que se da en 1854, antes de la visión general de 1863, siguiendo el entendimiento de que Dios va avanzando poco a poco con su pueblo, lo siguiente que le menciona entonces es el control del apetito, es la victoria sobre la glotonería y especifica también acerca de los alimentos muy sazonados, con mucho sabor, con mucho saborizante, ¿sí? Mucho sazón. Hay sazón química, que ya de por sí sabemos que es mala, pero aún la sazón que es natural también hay que tenerla con cuidado. Alimentos muy sazonados, suculentos o grasosos. ¿Grasosos por qué? Porque hay gente que cocina todo con grasa animal. Entonces, ¿qué es por qué? Porque las cosas, eso le da un gusto particular. Tiene que ver con el apetito, con el sabor. O sea, aquí el énfasis entonces del apetito es que el apetito no debe ser guiado por solamente el elemento del gusto.
Es cierto que Dios creó las papilas gustativas que están en nuestra lengua. Es cierto que Dios creó el olfato que está aquí, ¿verdad? En nuestra nariz. Y es cierto que todas esas cosas confluyen para que cuando comamos tengamos placer al comer. Y no es tampoco que Dios está diciendo que cuando comamos debemos comer sin gusto, sin placer. No, tampoco está diciendo eso. Pero el apetito, o sea, el comer, tiene ese componente y también tiene un componente de nutrición, de alimentación. Entonces, no podemos elegir los alimentos solamente basado en el apetito, solamente en que sean gustosos, porque ya estamos entonces entrando en esto, estamos entrando en desobedecer a esto, nos estamos guiando solo por lo que sabe, por cómo sabe el alimento. No importa lo que contenga, no importa si es saludable o no, lo importante es que sepa rico. Entonces allí estamos siendo dominados, o sea, lo que está dominando nuestro apetito, nuestra consumición de alimentos, lo que está dominando es el sabor. Ese es lo que está dominando. Cuando lo que debe dominar son, mira, que sea rico, agradable, pero que también sea saludable, que sea nutritivo y que debe cumplir las dos. Si no cumple las dos, entonces estamos mal. Estamos entonces andando en lo que no es. Aquí debemos controlar el apetito. Y el control se refiere entonces a eso, a que los alimentos no sean muy sazonados, no vayamos al extremo de la sazón, ni de la grasa. No sean solamente nuestros alimentos cocinados y elegidos exclusivamente por el gusto, por cómo saben, sino que además de eso, que sean saludables. Es decir, si yo voy a comerme algo y sé que va a ser rico, agradable al paladar, pero que no me va a dar salud, que tiene algún elemento dañino, yo no lo puedo elegir. Porque sería como que usted esté tomándose un veneno porque sepa rico el veneno. Oye, el veneno este me va a matar, pero como sabe bien, me lo voy a comer. No. Pues eso hacemos cuando hacemos esto con el tema de la alimentación. Entonces, aún lo que sea saludable o bueno, pero está muy sazonado, también lo hacemos dañino. También lo hacemos entonces dañino ese alimento. Si lo hacemos con grasa, con mucha grasa, también. Entonces, esto es lo que se le da en visión. Este mensaje se le da en visión. Y fíjense, yo cada vez que voy leyendo esto, armando las láminas, pensando, yo digo, de verdad que nuestro mensaje de salud no es el mensaje del mundo, porque yo no veo a la gente, porque hoy día hay mucha gente que habla de salud, del ejercicio para rebajar de peso, de que si la dieta tal, la dieta keto, la dieta aquello y lo otro, que si el metabolismo, que si gente que tiene sus diversos énfasis, ¿no? de su mensaje de salud, pero ninguno habla del apetito, ninguno habla de la comida muy sazonada o de la comida muy grasosa, ninguno habla del café como dañino, el té como dañino, no hablan de esas cosas. Entonces, cada vez me doy cuenta, mira, de verdad que nuestro mensaje de salud sigue siendo particular, sigue siendo diferente. Estas personas han tomado la moda y están aprovechando la ola del interés por el tema de la salud, pero siguen dando un mensaje falso. Lo mismo que muchos predicadores hay, aprovechando que, oye, ahora hay internet, ahora hay YouTube, ahora me pueden escuchar en diversas partes del mundo, me puedo hacer famoso, puedo ganar dinero predicando. Entonces están aprovechando la ola de el creciente flujo del internet, pero están predicando sus propios mensajes, mensajes que no son de Dios. No es verdad presente, no es ni siquiera verdad. Lo mismo está pasando con el tema de la salud. Entonces, bueno, esta parte de la visión es importante tomar en cuenta. Sigamos leyendo porque la cita concluye aquí. Dice lo siguiente: el orgullo y los ídolos deben ser puestos a un lado. Vi que los alimentos suculentos pesados estaban destruyendo la salud de los cuerpos. Fíjense entonces, no solamente tiene un aspecto moral o inmoral el alimento muy sazonado, porque complace excesivamente lo que es la carne, sino que además dice, destruye la salud, arruinando la constitución física
y acarreando un gran despilfarro de recursos, obviamente. Despilfarro de recursos, ¿por qué? Porque cuando alguien es glotón, en lugar de comerse un plato, se come 2 o 3 y está, digamos, gastando más, invirtiendo más dinero en su alimentación de lo que debería realmente y fuese necesario. Y ese resto de dinero lo pudiese usar, bueno, o para sí mismo, para su familia, o para la causa de Dios. Pero hay un despilfarro de dinero. ¿Y a dónde se va el dinero? En la comida. Y eso sería bueno que nosotros también hiciéramos cada uno de nosotros, tomásemos una lista, ¿no? No una lista, llevásemos cuenta exacta de qué gastamos. Cada día, cada semana, cada mes. ¿En qué gastamos? ¿Cuánto gasto en comida? ¿Cuánto gasto en vivienda? Hacer como un presupuesto, pero más que un presupuesto también, además de su presupuesto, un informe individual financiero. Y viéramos allí en qué porcentaje gastamos más. O sea, de todo el dinero que nos entra, hiciéramos como una relación de gasto. Bueno, ¿qué es lo que yo gasto en comida, en ropa, en transporte, en vivienda? Y nos diéramos cuenta cuánto dinero gastamos, en este caso, en el apetito. Entonces ahí lo dice Jesús, ¿no? Donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. O sea, en lo que tú inviertes tu tesoro, allí tienes tu corazón puesto. Y eso es algo que también es bueno que lo analicemos. ¿Qué más vio Elena de White? Esta parte es importante. Vi que había muchos en el pueblo remanente que eran enfermizos. Miren, enfermizos. Y que estaban así por complacer el apetito. Así que aquí tenemos otra causa de enfermedad. Causa de enfermedad de muchos del pueblo remanente, complacer el apetito. Y fíjese que todavía no está hablando de si usted es vegetariano o come carne. Usted está hablando aquí de la complacencia del apetito. ¿Por qué? Porque usted puede complacer el apetito, ser un glotón, aún siendo vegetariano. Y puede enfermarse aún siendo vegetariano. ¿Por qué entonces mucha gente dice, pero si yo no como carne ese tiempo, ¿por qué me he enfermado? Bueno, la enfermedad no estará causada por la carne, pero puede que la cause su glotonería, su complacencia del apetito. Sigo leyendo. Si queremos tener buena salud, debemos manifestar especial cuidado con la salud que Dios nos ha dado. Negarnos a satisfacer el apetito malsano. Comer menos alimentos refinados. Ajá, otro punto. Visión. Noten, menos alimentos refinados. Comer alimentos íntegros, integrales, enteros, con cáscara, con fibra y libres de grasa. Aquí está entonces el aspecto más completo de esta visión de 1854. Está hablando en exclusividad del apetito, alimentos muy condimentados, muy sazonados, alimentos refinados y alimentos grasosos. O sea que lo primero, vamos a seguir haciendo el recuento. Lo primero que tenemos que dejar, si todavía hay alguno, el tabaco. Lo segundo que tenemos que dejar, si todavía hay alguno, bueno, el café, el té, todas estas bebidas con cafeína, con cantidades de cafeína, con altas cantidades de cafeína. Me preguntaban ayer algunos hermanos y algunas personas que están viendo los videos, que no son hermanos, pero que me preguntaban que si algunas otras bebidas son dañinas. Y yo les decía, bueno, mira, si la hermana White señala en estas visiones el té y el café, y vamos a las tablas que compartimos, de las cantidades que tenía de cafeína el té, que el café tiene casi más del doble de la cafeína, entonces nos está diciendo que esa cantidad de cafeína es la que es dañina. Entonces, bueno, toda bebida que tenga esas mismas cantidades de cafeína que tienen el té y el chocolate, y el café, el té y el café, deben entonces nosotros, por tener la misma cantidad de cafeína, dejarlas. Porque, por ejemplo, no hablamos del mate, que es una bebida que usan en Argentina, en Uruguay y algunos en Chile. Bueno, pero son también bebidas que tienen igual cantidad de cafeína que el té y que el café. Entonces, aunque no son mencionados con nombre y apellido, porque en aquel tiempo de la hermana White no se comerciaba, tengo entendido, habría que averiguar, a lo mejor sí. Pero ella no habla de eso, sin embargo tienen la misma concentración y son igual de estimulantes que el café y que el té. Por tanto, entran en la prohibición. Pero además de esto, ahora lo siguiente que se menciona, aquí vamos por orden de importancia, el camino que debemos dar para avanzar en la reforma pro salud. Dejar
Primero, entonces el tabaco. Segundo, el tabaco y el alcohol. Segundo, el café, el té y las bebidas similares al café y el té. Tercero, aquí, alimentos muy sazonados y grasosos. Y junto con eso, vamos a decirle el cuarto, porque es una categoría aparte, dejar de comer menos alimentos refinados y más alimentos integrales. Entonces aquí, mis hermanos, tenemos que poner de nuestra parte. Y es por nuestro bien, por nuestra salud. Alimentos refinados, bueno, todos los alimentos que no sean integrales. Por ejemplo, la harina de trigo no puede ser blanca, tiene que ser integral. La harina de maíz, bueno, tiene que ser integral, no puede ser refinada. Eso es lo que está diciendo aquí la visión. Fíjense que esto es más importante. Atención con lo que voy a decir, porque ya yo sé que ustedes lo saben, así que lo podemos decir. Esto fue dado antes de hablar de la carne. Antes de hablar de la carne. O sea que esto es más importante que dejar la carne, es dejar los alimentos refinados. ¿Por qué? Porque ese es el orden que Dios habló. Y Dios viene hablando de lo más dañino, avanzando con su pueblo conforme su pueblo puede ir entendiendo y conforme es lo importante. Lo más dañino, el alcohol y el tabaco. Lo segundo más dañino, el café, el té y bebidas similares. Lo tercero dañino, alimentos muy sazonados y grasosos. Lo cuarto dañino, alimentos refinados. Todavía no ha mencionado la carne, o sea que la carne viene a entrar entonces en la quinta categoría. En la quinta categoría. Desde la perspectiva de Dios, no estoy hablando aquí de lo que dice la OMS, ni la PAHO, o sea, ni la Organización Mundial de Salud, ni la Organización Panamericana de Salud, ni lo que dice la clínica de tu país o el hospital. No estoy hablando desde el punto de vista de la ciencia. Aquí yo estoy hablando, aquí estoy yo siendo eco de lo que Dios ha dado en visión, porque aquí dice, vi estas cosas, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando desde el punto de vista de la visión, desde el punto de vista de Dios. Y dice luego, entonces cuando sentéis a la mesa, podréis de todo corazón pedir a Dios su bendición sobre los alimentos. Así como nosotros decimos, fíjense, yo voy a tomar el mismo ejemplo que nosotros le decimos a los evangélicos. Le decimos a los evangélicos, yo no puedo decirle a Dios colocando, ¿verdad?, una chuleta de cerdo, de puerco o de chancho sobre el plato y decirle, Señor, bendice estos alimentos y gracias por habernoslos dado. No puedo pedir esa bendición porque Dios ha dicho, en el puerco no hay bendición, hay inmundicia. Bueno, aquí dice lo mismo, pero hablando en el contexto, no está hablando de las carnes inmundas. Está hablando de, ¿qué cosa? Alimento refinado y alimentos con mucho condimenta, o sea, muy sazonado. Yo no puedo pedir bendición por esos alimentos que están refinados. No puedo, porque aquí está diciendo, cuando me siento a la mesa, si yo hago esto, si yo preparo un plato para no para complacer el apetito solamente, sino que también me dé salud. Si preparo un plato que no contenga, que tenga menos alimentos refinados y que tenga más alimentos integrales y que estén libres de grasa, cuando yo hago eso, entonces podré sentarme en la mesa y pedir la bendición a Dios sobre estos alimentos. ¿Y qué va a pasar? Dice aquí, y recibiréis fuerza de los alimentos integrales y completos. Dios se alegrará de bendecirlos bondadosamente y resultarán benéficos para el que los recibe. Entonces, acuérdense, lo mismo que le decimos con relación al cerdo, en cuanto a que no se puede pedir la bendición por un plato, se dice aquí en relación con alimentos refinados. Es importante, mis hermanos. Esto lo está diciendo en 1854. Y ahora es que todo el mundo se está dando cuenta y se está hablando bastante, no, que no se puede comer esos alimentos refinados, que producen carbohidratos y azúcares y hacen daño y producen diabetes. Ahora es que lo están diciendo, ahora es que lo están descubriendo. Nosotros lo sabemos hace más de 150 años. Sin embargo, muchos en el pueblo remanente están enfermizos porque no hemos hecho esta reforma. Porque seguimos comiendo arroz blanco, pan blanco, arepas blancas, tortillas blancas. Seguimos con eso. Entonces seguimos enfermos. ¿Y qué pasa? Y tienen razón cuando nos acusan, ¿no? Pero es que el gran problema en los vegetarianos
es que comen muchas harinas y se provocan diabetes, obesidad, triglicéridos, pero es que la causa no es el carbohidrato en sí como tal, el problema es el carbohidrato refinado. Ese es el problema, no el integral. Si usted come pan integral hecho en casa con harina integral, porque una cosa es la harina integral y otra cosa es que yo agarro una harina blanca y yo le integro cosas, no es lo mismo. Porque usted está tomando algo que el hombre refinó y usted está añadiéndole las cosas, pero a su criterio. En cambio, si tomamos el grano entero como Dios lo hizo, tiene la proporción exacta. Y además de, porque por ejemplo, a veces tenemos un pan blanco y le echamos afrecho. Solamente le hemos echado fibra, pero el germen que se le quitó no se le está echando. Entonces, en lugar de tomar una harina blanca y echarle cosas, mejor es comprar la harina integral de trigo que venga directamente integral. Ya está hecha por Dios y lo que está es molida nada más. Entonces, ¿qué pasa? El problema no es la solución no es la dieta keto, la solución es una dieta integral. No es eliminar por completo los carbohidratos, es tomar los alimentos integrales. Eso es lo que nos está aquí revelando. ¿Y por qué hay mucha gente enferma? Porque esta visión no se ha tomado en consideración, se ha menospreciado. A perjuicio nuestro, porque hermanos, Dios nos dio este mensaje, es para que seamos saludables nosotros, es para nuestro beneficio. No lo hizo porque Dios gana, vamos a decirlo así, hablando en términos muy mundanos, Dios no está ganando nada con esto. Pero Él lo hace ¿por qué? Porque nos ama y Él sabe, mira, esto es por tu salud. Yo que creé tu cuerpo, sé lo que el cuerpo necesita. Estos dietéticos, estos dietólogos, estos nutricionistas, ellos estudian 3 o 4 años y ya creen que se las saben todas más una. Pero yo soy el creador y soy eterno. Y soy el que sé y te estoy diciendo a ti lo que realmente tú necesitas. Entonces, este es el mensaje que necesitamos escuchar y poner por obra. El mensaje, nuestro mensaje de salud, no otro mensaje de salud. Entonces, mis hermanos, recordemos, ¿sí? Recordemos estas cosas, tengámoslas presentes, que Dios nos ayude, que Dios nos dé la fortaleza. Esto solamente son media hora, 30 minutos que hemos estudiado esto, con el objetivo de despertar el interés para que ahora todos nosotros vayamos a investigar, vayamos a buscar, leer los libros de la inspiración profética, porque hay mucha más información al respecto. Yo solamente he tomado lo más clave, lo más importante, siguiendo el orden histórico para que podamos entender cuál es nuestro mensaje de salud, pero ahora hace falta leer más. Hay bastantes escritos del Espíritu de Profecía sobre este tema que nos van a ayudar en cada aspecto. Así que esperamos pues que este mensaje dé el impulso que necesitamos para nosotros cumplir la orden de Cristo, escudriñar las Escrituras, escudriñar el espíritu de profecía, poner por obra esas enseñanzas, ese mensaje, porque entonces se dirá de nosotros, pueblo sabio y entendido es este, y además que se dirá eso de nosotros, tendremos salud y prosperidad. Que Dios les bendiga, detenemos la grabación y continuamos con el tiempo que queda para las preguntas y respuestas y comentarios. Que Dios les bendiga. Chao, chao.